¿Le pusiste play? Sí. Pero no... Pero no arranca. ¿Qué acontece? A ver ahí. Ahí nos vemos. Opa, qué mala señal. Pero será el... ¿Qué acontece? A ver. Mira. Se ven y se escuchan. Pero muy mal, me parece, ¿no? O capaz que es mala la señal que estamos teniendo hoy nosotros. ¿Se ve bien o se ve todo pixelado? Porque nosotros acá vemos todo pixelado. Se ven y se escuchan perfecto. Bueno, Bueno, espera que esperemos un termino. toquecito. Está mala la señal. Está mala la señal. Un poco pixelado. No nos da la señal para hacerlo acá, lamentablemente. ¿Pero qué pasó? Y si el otro día hicimos todo bien. El otro día tenía el 5G de Belta, ¿verdad? Tenías Pues ya mejor, no tengo decís. 5G de sí. Si querés, a ver, dejémoslo un toque, a ver si... Vamos a probar a ver si engancha. Si lo vemos Se como ve se ve. feo. No, es un desastre. Así no se ve nada. No, si no lo podemos levantar un poco, lo pasamos para mañana, gente, porque no... Y si no hacemos radio. No miren la tele. No, no Escúchennos. vamos a hacer un video así. No se ve nada. No. Pero un segundo, mano. No, a lo mejor es que no tiene mucha velocidad, lamentablemente. Mejor un poquito. Si no, pruebo conectarme al tuyo otra vez. Sí, ahí va mejor. Modo radio. Claro, hacemos radio. La radio de Caminando el Mundo. Podcast. Metemos... Se me apagó el vivo, sí, a todos. Se cayó la señal, no sé, tiró un error y se terminó el vivo anterior. Sí. No nos Y ahora dejaba... no nos dejaba tampoco empezarlo. No, si no, lo pasamos para mañana y mañana les comentamos porque tenemos novedades sobre... Está muy pixelado. Sí. La imagen que nos muestra a nosotros no está bonita, pero... ¿Y cuál es el problema si no van a mostrar paisaje? Bueno, porque se ve un poco mejor. Nadie dice que sea paisaje, pero... Y si no lo hacemos así, como un mini vivo. No, pero no tiene sentido. Gracias por compartir. No sé muy bien, no sabe nada igual. Sí. A ver, ahí va de vuelta. Ahí arrancó. Pasa que estamos así, como que no sabemos cuándo se va a parar y cuándo va a arrancar. Es difícil hacer un video así. Nada más se fue todo el mundo. Mirá, ahora no se ve perfecto igual. Sí, pero no quedó nadie conectado. Bueno. Ahí va. ¿Vos te tenés que quedar así como estás apoyado? Porque sos como la antena, ¿entendés? Bueno, me quedo así entonces. Ustedes avisen cuando termina el video. Bueno, esperemos un rato a ver si se conecta más gente. Ahí vamos igual. Nos quedamos así, como no nos movemos mucho. Encima estamos exactamente en el mismo lugar que el sábado pasado, cuando hicimos el video anterior. Y no sé por qué hoy no. Capaz que puede ser que haya mucha lluvia. No sé por qué hoy no. Está todo pixelado. Bueno, a veces las cosas no son perfectas. ¿Están con Olafly o con Starlink? Starlink lo dimos de baja, lo pausamos porque sale $100 por mes y acá tenemos Olafly, así que no tiene sentido estar pagando $100 para estar en una ciudad, digamos. Starlink está bueno para la naturaleza y demás, pero como se puede pausar, cuando vamos a estar en una ciudad aprovechamos para ahorrarnos los $100 que... Nos cobran 5, supuestamente te dan internet de baja velocidad, creo, una cosa así. Sí. Pero igualmente, como el Starlink Mini va conectado a la electricidad y con tanta lluvia tampoco es que nos sobra la electricidad. Para no gastar todo el Lueti tampoco. Sí. Antes de darlo de baja, porque habíamos llegado a Vancouver, ya no lo estábamos usando porque no teníamos electricidad igualmente. Sí, permiso, tengo que configurar esto. Sí, y como con Olafly en las ciudades tenemos muy buena señal, dijimos, ¿para qué lo vamos a seguir pagando?
lo damos de baja y cuando volvamos a estar por lugares donde no hay señal lo volvemos a contratar. Sí, habíamos puesto un link para que si alguno se suscribe, nosotros tenemos también un mes gratis. Pero bueno, por ahora lo dimos de baja porque acá no lo usaríamos tampoco, así que no tiene sentido usarlo. Cuando volvamos a algún lugar donde el sol brille más días de luz que se esconde, podríamos volver a conectarlo. Cuando volvamos a salir de la ciudad en la que estamos trabados. Sí. Los links. El Starlink Mini, que es el que tenemos nosotros, que es el chiquitito que viene ya con el router todo incorporado, no consume tanto, pero todo el día conectado suma ese poquito. Hace semanas que llueve todo el tiempo, entonces no hay, y no hay nada. Creo que, no sé si en alguno de los videos los dijimos, el inversor lo tenemos prácticamente todo el tiempo apagado porque guardamos la batería de la casa para la bomba de agua, para poder bañarnos, lavar los platos y todo eso, y para la calefacción. Y cuando necesitamos, obviamente, igual lo prendemos, podemos usar las luces, todo, pero la heladera está apagada. Como el mercado está acá cerquita, vamos caminando y compramos la carne en el día. Muchos días ni siquiera vamos al mercado, o sea, comemos lo que tenemos y chao. Lo bueno, como no hace calor, tampoco. Pasa que ahí se suman dos cosas. Una es que, bueno, la heladera no está prendida, entonces no podemos traernos muchas cosas de heladera. Vamos comprando lo que vamos consumiendo. Y la segunda es que como nosotros nos queremos ir, no queremos tener nada así que no se pueda cruzar porque sería una pena. Así que no tenemos mucha fruta, muchos lácteos, carnes, todas esas cosas que en la frontera no se pueden cruzar. Tratamos de tener más cosas secas y le ofrezco comprarlo y consumirlo. Sí, no, creo que se está viendo un poquito mejor, ¿no? No tiene una calidad de 10. Espectacular, pero al menos se deja ver algo. Se escucha, sí. Iba a decir algo más y me olvidé qué era. ¿Eso? Bueno, que a veces nos preguntan eso de Olafly y de Starlink. ¿Cuál les conviene? Porque se van a ir un fin de semana o porque van a salir de vacaciones. El Starlink lo que tiene es que está muy bueno si van a ir a lugares donde van a estar ustedes en medio de la naturaleza, porque si no hay pueblos con antena para red de celular, con el Starlink van a tener señal igual. En cambio, con Olafly es muy bueno si van a estar por ciudades, donde haya pueblos donde haya antenas de celular, porque trabaja con las compañías de teléfono de los países. Entonces, por ejemplo, nosotros ahora tenemos el Olafly puesto que agarra las antenas de compañías canadienses de telefonía celular. Entonces, no hay problema porque tenemos internet en todo momento. Tenemos internet ilimitado, así que podemos subir los videos de YouTube, podemos compartir contenido, podemos compartirnos internet incluso a la compu, a la tablet. Entonces, es como que medio depende del viaje, el Starlink o el Olafly. ¿Este es tuyo? Bueno, nada. ¿De qué te ríes? Estoy leyendo el chat. Chiquimal que se ve esto, me da una bronca. Marto es maldito internet. Pero el otro día funcionaba bien. Bueno, pero hoy no. Bueno. Y ya ahora. Marto es muy perfeccionista. No, sí, me rompe los cocos. Entonces va a estar todo el vivo mal. Hasta que empiece a funcionar bien. Hasta que empiece a funcionar bien. Va a estar mal porque se ve mal. Y yo, bueno, bailo con lo que tengo que. ¿Qué sé yo? No se ve bien. Bueno, hablaremos. No es tan visual igual. Eso es lo bueno. Ustedes pueden ponerse a hacer cosas, a tejerse un gorrito al crochet, a cocinar algo. Mira, ahí sumé a Pame como moderadora. Así nos ayuda con el chat. Porque a veces nos ponemos a hablar y mientras hablamos no leemos y es un quilombo. Pues mira cómo se ve. Bueno, pero yo ya dije, pónganse a hacer cosas, jueguen al uno, al truco, a lo que tengan ganas. Y nosotros quedamos de radio. Si se cancela o se cae la señal, lo hacemos mañana, les aviso por las dudas. Si es que nos queda mucho por contar, porque capaz que así nos banca. Bueno, pero va y viene. Ustedes no miren la tele. ¿Hay alguna pregunta o empiezo a hablar de algo? Hay un montón. ¿Querés que conteste algo? Espera.
Chan Chan. Acá Martu en su nueva etapa de productor. ¿Por qué, productor? Y porque te estoy preguntando qué contenidos querés que diga. Que se ve tan mal que me pone nervioso. Lo quiero cerrar y lo quiero hacer mañana, te juro. Internet. Bueno, sigo yo. La idea hoy. Sí, tú vivo. Dale, hacete Claro, cargo. pero bueno, vos sos el productor que estás mirando las preguntas y vos me tenés que decir, ahora vamos a la pausa, ahora tenés que poner la publicidad de tal cosa, ahora tenés que hablar de tal tema, ¿entendés? Ahora tenemos un invitado. Vos me tenés que ir diciendo. Yo digo, ahí me dicen por cucaracha. Deja de hablar boludeces. No estás diciendo nada además. Dijiste lo de la Fly. Soy buena para la tele, ¿ves? Que se relleno hasta que los productores puedan resolver los problemas. Bueno, nada, la idea hoy era contarles un poco de lo lindo y lo no tan lindo del motorhome, porque a veces, obviamente uno en redes muestra la cara más linda, que por suerte para nosotros fue la mayoría de las veces. Estar en lugares lindos, compartir con gente, que Blanquita ruede y hacer rutas escénicas. Pero utópico, que Blanquita ruede. Claro. Ahora rueda, no arranca, pero rueda. Pero bueno, a veces toca también esta parte de tener que visitar los talleres, no poder moverte, del que el clima no te acompañe, de que el paisaje de afuera no sea el ideal. Y son cosas que pasan. Pero hay que ponerle la mejor de las ondas, sobrellevarlo, e ir pasándolo. Creo que de lo más lindo, o sea, del vaso medio lleno, siempre es los paisajes, todo lo que uno puede recorrer. Hay una parte B que es como que es constante. Podría así, dividirlo en tres. La parte linda, que es la parte A. La parte B, que es la constante, que es tener que estar todos los días pensando dónde dormir, si va a venir la policía a sacarnos a la mitad de la noche porque algún vecino se quejó porque no se podía estacionar ahí. Estar pensando cuánta agua queda y que ir a cargar agua. Hay zonas donde es muy fácil. Hay No, zonas estás donde tirando no. todos los titulares y no dijiste. La gracia es que te explayes en cada uno. Te dije, productor, que me digas que no, pero tirás todos los titulares y no decís nada. Ahora me explayo. Pero no hable, boludeces, porque si no la gente se va a ir. Pero Vos tenés que tirarle el contenido, no solo estirarla. Tirarle es ordenado. ¿Querés que haga pochoclos? No, es un calor ahora. Ya esto me hizo entrar en calor. Nada, la idea era hacer un vivo temático antes de que esto funcione mal. Era hacer un vivo temático y contarles las cosas lindas y no tan lindas de viajar en motorhome. No seas malo, ella está haciendo un buen trabajo. Ella está haciendo el trabajo en realidad. Claro. Yo ya no estoy acá. Pero hay que entender que él ya está de mal humor un poquito. Es que. Porque se ve mal. Y sí. Es muy difícil. Bueno, no importa. La cuestión era esa, que queremos hacer un vivo para contarles las cosas lindas y no tan lindas de viajar en motorhome. Hacerles como un resumen de qué es lo que más nos gusta y qué es lo que no nos gusta tanto. Pero bueno. Nada, eso. Era esa la idea. Bueno. La parte linda, vuelvo a empezar, es cuando podemos visitar los lugares. Porque con el motorhome obviamente uno puede llegar a lugares que tal vez si solo en auto no podría disfrutarlos de la misma forma porque tal vez no hay alojamientos, o tenés que ir en carpa para ir a un camping. En cambio con el motorhome te puedes quedar porque no importa si hay alojamiento o no, vos ya lo tenés incluido. Entonces, así hemos llegado, por ejemplo, se me ocurre a las playas de Neuquén. Sí, hermosas. De Aguascalientes, a visitar los géiseres del Tacho, a los bolillos, toda la cordillera de los vientos, que no es que haya muchos alojamientos. No hay nada. Si Claro. era fuera de temporada. Pero como... Acá pregunto, ¿no iban a contar las novedades? Sí. Después. Esto no es la idea en 2 minutos hacer el vivo. Compartir un rato, contarles. Así que puedes llegar a lugares como ese, ponele Cuyagua en Venezuela, que es una playa donde los alojamientos están a algunos kilómetros de la playa, no es que están sobre la playa, pero si vas con tu motorhome o con tu carpa puedes dormir en la playa. Bueno, lo bueno es que no hay fotos de los lugares, entonces no importa.
en esto de que uno va con su casa a todos lados, tal vez visitar ciudades no es lo más cómodo porque no hay tanto espacio para los vehículos grandes, hay muchos más vecinos, entonces a veces uno molesta más. Y bueno, también poder cocinarse. No importa si estás en medio de la nada, no tenés que estar buscando un restaurante para poder ir a cenar o a almorzar, porque tenés todo. Ese es como el lado que es súper lindo y súper bueno de la vida en motorhome. Sí, también en todo esto de que se rompió Blanquita, que dicen se ve re bien. Eso es querernos. No, también en todo esto de que se rompió Blanquita, un poco nos replanteamos y hubo momentos en los que evaluamos otras formas de viajar, en los que dijimos, bueno, capaz que es momento de cambiar. Todo, y creo que en el combo es como que el motorhome nos sigue pareciendo la mejor forma de viajar, ¿no? De vivir viajando. Y porque a diferencia de viajar con hospedaje, si vos llegas con el motorhome a un lugar y te gustó mucho y decís, me encantó esta ciudad, me encantó este lugar, me quiero quedar acá 3 días, pero... Es como muy... Con el motorhome no tenés... no es tuyo. Toma, te lo mereces. Gracias. Con el motorhome uno no tiene compromisos también. Vos vas con tu motorhome a un lugar, llegaste, te gustó, te quedás, no te gusta también. Claro, tenés el mismo derecho a irte y a buscar otro lugar. Y no dependés de que ya reservaste el alojamiento, ya lo pagaste, te tenés que quedar, ya no hay lugar para que te quedes más noches. Entonces te da una libertad que viajar de mochila no. Pero también, no sé, hay ciertos destinos que está mejor ir con mochila que con un motorhome, entonces como que creo que está bueno hacer un mix. Sí. Como a futuro al menos, ¿no? Yendo a la... Bueno, ¿qué más nos gusta? No. Tenés tiempo para interactuar con la gente, podés quedarte en pueblos que capaz que ni siquiera están en un radar turístico, que no conoce nadie, pero pasaste, te gustó, te quedaste hablando con la gente, probás comidas, conoces un montón de gente. Entonces creo que todo eso hace como... En el combo está muy Martín bueno. Estaba bien, sería antena. No me van a hacer quedarme una hora parado al lado del celular. Y bueno. Cada uno tiene su función, ¿no? Claro, cada uno tiene su función. Bueno, creo que cosas positivas tienen muchas, ahora vamos a ir diciendo alguna más, pero más que nada es la libertad, ¿no? Como el... Sí, el poder elegir viajar lento, el poder viajar con tus cosas. Yo hay algo que me gusta mucho del motorhome y que cada vez que tenemos que hacer una excursión me da bronca porque digo, hoy tengo que armar la mochila aunque sea para irme por el día y no me tengo que olvidar nada. Y de hace 4 años que yo, la mayoría de los días, no pienso en eso. Perdón, estamos en el taller y no hay demasiado ruido. Hace 4 días que uno dice, bueno, mañana vamos a ir a la playa. Y no es que tengo que estar pensando, tengo que agarrar la malla, el bloqueador, el agua y una remera. Está todo acá, entonces sé que voy a estar en la playa y si lo que necesite está. Entonces cada vez que nos toca dejar a Blanquita porque o nos vamos a hacer alguna caminata o nos vamos a pasar algunos días afuera o mismo a pasar el día a algún lado, es como hay toda la lista de lo que no me tengo que olvidar porque inconscientemente uno se acostumbra a esto. Que eso creo que es una de las cosas que más extrañaría si me toca viajar con una mochila. Y sí, también, o sea, por eso por un lado. Por otro lado, si vos te vas al sudeste asiático, está buenísimo tener una mochila, no tener el compromiso del vehículo cuando son todas islas. Hay muchos lugares que en un motorhome es como que no sería viable. Por eso está bueno mezclar. Después, ahora les quiero contar del lado B constante. Porque lo lindo igual ustedes ya lo ven en las redes sociales, ya ven las fotos hermosas que mostramos de lugares a los que podemos llegar con Blanquita y demás. Sí, y otra cosa también es la comodidad para nosotros. Trabajamos y tenemos que estar la mitad de los días prácticamente trabajando. Y... Ya mezclé la yerba. Bueno, y nada, y es como que acá tenemos un espacio cómodo para trabajar, tenés tus cosas, estás en tu lugar, entonces eso también es muy positivo para nosotros. Si no, tendrías que estar trabajando en un hotel, en una cama, en un... Sí, ir a un bar. Por acá preguntan, ¿y un yate? No, eso está totalmente descartado desde el minuto 0, porque a mí me da mucha impresión el agua, me da como un miedo. Y hicimos un viaje en velero y fue muy movido, ¿no? Sí. No, y cuando ya vamos en alguna lancha a hacer una excursión que te llevan a las islas y todo eso y ya se mueve mucho, no me subiría a un barco.
O sea, me subiría si es por una excursión así un ratito. Si no, Pero no, además, ¿sabes lo que me da más miedo? Imaginarme en el medio del mar sin ver tierra en el horizonte. Yo creo que ahí me agarra un ataque de pánico muy fuerte. Porque, o sea, estás solo en medio del mar y si te pasa cualquier cosa, te caes al agua y ya está. Y seguramente va a haber tiburones. No. Esa idea pueden descartarla. No les vamos a salir con ningún video de nos compramos un yate porque no va a pasar. Ni un yate, ni un velero, ni nada que tenga que ver nada con el agua. Ya, hasta el kayak acepté. a regañadientes. Bueno, después cosas positivas para nosotros tiene muchas, por eso seguimos eligiendo el motorhome. Cosas negativas también tiene, cosas que por ahí cuando vos salís a viajar todo es idílico y te bancas todo y después con el tiempo ya te empiezan como a molestar más. O a pesar. O a pesar, claro. Como por ejemplo, qué sé yo, tenés que estar constantemente buscando agua. Por eso hicimos bien en poner un tanque de agua más grande, porque no tenemos que estar todo el tiempo cargando agua. Antes teníamos 80 litros de agua, así que cada 4 días más o menos teníamos que ir a cargar agua. Y yo creo que lo que más nos pesó fue en el desierto de Atacama, que no hay agua. No, En México tampoco había. En México tampoco había, pero ahí ya teníamos el tanque más grande. Sí, pero también te acordás que tuvimos varias veces que no... Pedimos en el desierto de Atacama, una vez nos dieron los bomberos y después tuvimos que ir a un riachito que había muy chiquito a cargar agua nosotros. Agua que obviamente está sucia porque es de río, tenía arena, tenía piedritas, tenía hojitas, que la fuimos medio filtrando y la cargamos y la usábamos para bañarnos nada más y lavar los platos. Pero... Por acá papá me pregunta si tenemos medidor de tanques. No. No, porque cuando hicimos a Blanquita dijimos cuanto menos cosas eléctricas haya, más fácil de que no se rompan porque no están. Nada más que cuando pones todo funciona bien, pero cuando haces rutas como la del Ártico, hicimos 4.000 kilómetros entre ida y vuelta de ripio, se te afloja y se rompe todo. Entonces, a veces menos es más, me parece. Y los tanques, quieras o no, se ven. Ya los de aguas grises, que son la bacha y la ducha, ya sabemos que banca 2 duchas. Claro, o sea, 2 para días cada de ducha. uno. Y el de la bacha, más o menos son entre 5 y 7 días, depende cuánto hemos cocinado esos días, pero más o menos le hacemos unos 10 litros de agua sucia por día. Cuidándolo, les tiramos más, pero... Claro, entonces más o menos ya sabes cuánto dura y por más que no tengas medidor, te das cuenta. Y el de aguas blancas que lo tenemos abajo de la cama, lo podés mirar y ver cuánto le queda. Pero también igual ya sabemos que deben ser como 4 duchas nuestras. No, ese banca... Y 10 o 15 días. Sí, banca un montón. 200 litros de agua es un montón. Para 2 es un montón. Así que... Nada. Tener que estar pensando dónde cargar agua. Hay lugares que es muy fácil, sobre todo, por ejemplo, acá en Estados Unidos, en Canadá. Viajar por Estados Unidos y Canadá es muy fácil. Mientras no se te rompa nada, es como que todo está armado, preparado, hay lugares, es todo muy sencillo. En otros países uno depende de la voluntad de la gente. Que la mayoría de las veces todo el mundo te ayuda, pero bueno, hay veces que no hay algo, por ejemplo, no hay en la región agua, no te pueden dar por más que quieran. Sí, cuando entramos a Ciudad de México nos pasó que hay crisis con el agua, entonces buscábamos agua en las estaciones de servicio y no había, o abrías la canilla, hacía así salía un poquito y se cortaba. Chau, no había más agua, o sea, era como que no es que no te quieren dar, es que no hay agua. Ahí de hecho tuvimos que cargar, fue la primera vez que tuvimos que cargar comprando agua en bidones. Sí, comprábamos el bidón de 20 y lo pasábamos al tanque. Que como era barato no era tan terrible, pero fue la primera vez que tuvimos que comprar agua para poder cargarla en Blanquita. Sí, así que eso es algo como que, bueno, creo que lo solucionamos poniéndole un tanque de agua más grande, el tema de la cantidad de agua y el tener que estar siempre cargando. Después el tema del baño era lo que más también nos molestaba, el baño orgánico que teníamos, no era orgánico, el baño químico. Que tenías que ir y vaciarlo y eso no nos gustaba, era incómodo, tenías que conseguir a alguien que te deje vaciarlo. Sí, por suerte lo usamos en Argentina y en Brasil, que estaban muy acostumbrados, entonces en todas las estaciones de servicio conseguíamos que nos dejaran vaciarlo. Sí, y después cuando lo cambiamos al baño seco, que les mostramos hace un tiempito en el video que nos mandaron de Trelino, nos cambió todo igual ese baño, sí. Es espectacular. Habíamos hecho uno caseros nosotros en Argentina. Bueno, que lo tuvimos bastante. Que lo tuvimos un montón. 2 años. Sí. ¿Hasta acá? Sí. Y en Estados Unidos lo cambiamos por uno más copado, que pesado, y la verdad que
Yo le decía a Un Martu 10. el otro día, es una fiaca que todos los días tenés que sacar el líquido, lo tenés que llevar a algún arbolito, a alguna parte con pastito. Pero si hubiésemos tenido el otro baño o un baño fijo, no sé qué estaríamos haciendo, porque eso sí que no lo puedes tirar en cualquier lado. No. Te arreglarías, pero bueno, hay que ver cómo. Después, eso también creo que lo solucionamos bastante con el baño seco, al menos para nosotros. No sé si hay una forma de viajar en motorhome que sea para todo el mundo. Creo que cada uno tiene que encontrar qué le es cómodo y qué no. Otra cosa que también nos complicaba mucho era la electricidad. Con estos días, cuando estuvimos en la carretera austral en El Salvador, siempre te quedas sin batería. Y el Bluetti que les mostramos en el video anterior. No, lo venimos usando y es un 10. Nos salva, o sea, como complemento a un sistema solar, porque por más que tengas el mejor, es un 10. Además, nuevo, a diferencia. Ahora tenemos los dos, entonces tenemos como un super banco de baterías acá adentro para afrontar la lluvia. Pero nuevo, a diferencia del anterior, nos banca 2 días de uso de computadoras. Ayer estuvimos todo el día con las computadoras conectadas y hoy, de hecho, está la compu conectada todavía. Y recién nos marcó que estaba al 20%. No, banca un montón. O sea, nosotros trabajamos con Bluetti, pero la marca que sea, siempre está buenísimo tener un banco de baterías aparte portátil que lo puedes enchufar y en el lugar más inhóspito del mundo puedes tener electricidad, computadora, lo que necesitas para poder estar adentro y trabajar. Y además, son como esas pequeñas cositas que fuimos incorporando que nos ayudaron a estar más cómodos. Y encima carga rapidísimo. El otro día, ¿en cuánto estaba cargado? En 1 hora ya estaba cargado. Sí, este es mucho mejor que el anterior. Bueno, ese es como el lado B. Acá dicen, ¿tienen que elegir días para ducharse? Carolina Rodríguez. ¿No es que elegimos días? No te bañás todos los días, obviamente, salvo que estés en la playa y que tengas mucha agua y que puedas. Claro, salvo que tengamos una canilla acá al lado y que la podamos conectar. Sí, si no, no te bañás todos los días, día por medio. Día por medio, por lo general. Sí, que para vivir en un motorhome. Sí, salvo que pase algo que, no sé, que salgamos a caminar y estemos todos chivados, ¿no? Obviamente. Claro, bueno, salvo que haya algo y que podamos bañarnos también. En el motorhome a veces te toca estar todo chivado y decir, no tengo agua, no me puedo bañar. O tengo el tanque de agua gris lleno, no puedo vaciarlo. Pero yo creo que en un punto igual es como que a todas las cosas le fuimos encontrando la forma de solucionarlo. Ahora acá nos está comiendo la humedad. Hay una humedad en todos lados. Sí. Compramos ¿cómo se llama? No sé, un potecito que se compra que es un deshumificador que viene con unas pelotitas que supuestamente absorben la humedad, pero como que no absorbió la humedad, pues la humedad sigue estando y las pelotitas siguen estando. Sí, no sirvió. Pero bueno, hay mucho medio ambiente, llueve todos los días, todo está empañado, entonces no hay mucho para inventar, digamos, ¿no? Chicos, ¿hay segunda temporada o no? ¿Segunda temporada de qué? ¿De viaje? ¿O de qué? De videos vamos por la temporada 7. No, pero no creo que diga de videos. Bueno. Después preguntan... Bueno, uno se queja de la imagen. No hay mucho para decirles. Estamos haciendo lo mejor que podemos. Ariel dice, la vida no es fácil, pasa en todos lados. Están haciendo... Obviamente viajar en motorhome es un poco sacrificado. Hay formas más sacrificadas, como viajar en bicicleta, viajar en moto, que tienes que ir a un hotel. Sí. Ninguna es mejor ni peor, son distintas y cada una tiene sus pros y contras. Todas tienen pros y todas tienen contras, creo. Y yo me imagino que todo en la vida tiene pros y tiene contras. Claro. No hay nada que sea solo pro o solo contra. Porque Andrés dice que América es la temporada 1. Sí, va a haber temporada 2. Toda América es temporada 1, ¿no? O sea, claro, sí, por continente. Serían 5 temporadas en total. Claro, 5 temporadas hiciste el mundo. No sabemos. Porque, bueno, primero tenemos que solucionar esto con Blanquita. Como les dijimos, ya por América está cerrado la travesía. Ya no queda mucho más. Bueno, o sea, sí. Vamos a estar casi un año más. Bueno, pero hay que arreglar la camioneta. Sí. O sea, los países ya los conocimos. Nos quedaron las Guyanas, nada más. Sí, bueno, y todos los insulares. Todos los de... Pero ahí ya no podemos ir con Blanquita a las islas. No, pero bueno, o sea, no sabemos la verdad qué vamos a hacer después. Creo que Alaska fue un proyecto a muy largo plazo. Y ahora es como que no sé si tenemos ganas de hacer algo tan a largo plazo, sino como ir viendo también, ¿no? Como que tenemos ganas, si tenemos ganas. Yo creo que el arreglo de Blanquita va a ser lo que defina todo. También. Porque depende cómo quede, si queda 10 puntos, si queda más o menos.
cuán agotado terminemos nosotros después de intentar arreglarla. Creo que eso va a definir Puede qué ser, sí, sí, hacemos. sí. Sí, porque también esto es muy desgastante. O sea, el lado B número uno es que se te rompa el vehículo, creo que es nada. O sea, se te rompe tu casa, el vehículo, no podés moverte, no podés hacer lo que querés, tenés que estar varado, boyando. No, viendo opciones, todo el tiempo hablando para ver cómo solucionar las cosas, es desgastante, la verdad. Es lo mismo que si se rompe algo en la casa y tienes que estar hablando con albañiles, con el Sí, pero como que estás correlón. totalmente vulnerado. O sea, no es solo tu casa, es que encima, no sé, el espacio es muy chiquito. Entonces creo que lo que lo hace muy llevadero es moverse, Claro, es el estar con movimiento, conocer lugares, personas, como el el poder estar patio. afuera. Claro, el patio es lo que te hace lindo el espacio chico. Y acá es tan chico, o sea, al tener un taller, salir, no puedes estar afuera, estás encerrado y es como que no, Es más complicado. sí, no está la parte linda, digamos, de vivir en motorhome y son muchos días, entonces también se hace más pesado, creo. Eh, pero bueno, veremos el tema de la temporada 2 en unos Si días. existe o no existe. En unos días les vamos a estar contando cuando tengamos ya alguna resolución respecto al arreglo. Creo que no va a ser algo igual. No creo que sea tan rápido. Ojalá que sí. Hay quienes nos han comentado, nos dijeron, chicos, son 2 días arregla. Ojalá. No, eso es increíble. La cantidad de diagnósticos. Sí, sí, que nos llegaron de todos. Nos hablaron mecánicos de todas partes, que la verdad que les agradecemos un montón porque nos han orientado un poco, pero entiendo también que viendo un video y sin hacer pruebas es muy difícil saber qué tiene un vehículo o qué no tiene, porque puede ser muchos los motivos. Eh, pero nos han dicho que algunos nos han dicho que se rompió el motor, que se fundieron, que se rompieron las bielas, que el motor está desvielado, que se rompieron los pistones, que se rompió la cadena, que se rompió todo el motor, que no es el motor, que es eléctrico, Que le falta que masa, que el burro de arranque. no sé. Estuvimos haciendo algunas pruebas ayer en Blanquita. No logramos ningún avance por ahora. No, pero bueno, es infinita la cantidad de diagnósticos que nos dieron, o sea, es todo básicamente. Así que hasta que uno no abre y empieza a buscar realmente si es el motor, qué se rompió y demás. Hicimos un intento más. El otro día llamamos a un mecánico. A un latino. Pasó una señora por acá y nos vino a hablar y nos dijo que ella es ¿de dónde era? Chile. No, mexicana. No, pero bueno, no me acuerdo, era de Latinoamérica. Y nos contó que había un mecánico latino que era de Guatemala, que era muy bueno y que era honesto. Y bueno, lo llamamos al señor. Y todos dicen lo mismo, ¿no? Lo llamamos, le digo, mirá, tenemos este problema, no estoy seguro si es el motor, le digo, acá nos dijeron que sí, pero puede que no. Y cuestión que nos dijo, no, si prendió la luz del aceite se rompió el motor. Y digo, bueno, pero no, se rompió el motor, como no está la camioneta yo no puedo arreglarla, así que nada, nos bajó, Sí, no. nos reconfirmó en realidad Sí. lo que ya sabemos, que es que hay que mandarla a Sí, México. que acá no tiene arreglo, o sea. Así que seguimos con ese plan. Acá las cosas lamentablemente no se arreglan. Bueno, ¿qué más tenés para decir del lado B? Del lado B. Sí, a mí me cansa un poco a veces la cama. Me encantaría hacerle un extensor a la cama para estar un poco más cómodo. Eso quiero hacerlo si podemos en algún momento. Yo entro bien, entonces no me di cuenta, pero Martu sí duerme todo doblado. Sí, me gustaría un poquitito más de espacio en la cama, un poquito, no es mucho. Además también ayudaría que no tenga humedad de colchón ni nada. Ese es 2 centímetros por lado, 3. Sí, no es ese mucho. es un chiquito que hay que agrandar. Bueno, en todo esto también le dije a Martu, aprovechemos y rearmemos a Blanquita. Ay, no saben, qué gracioso. Hice unos bosquejos. Belu agarró y dijo, entre todo el lío que ya tenemos, desarmemos toda la camioneta y un diseño totalmente diferente. O sea, que todo hay que desarmar. Le digo, pará, compremos otra para eso y ya la armamos. Igual en mi diseño no me dieron las medidas para hacer lo que yo quería, así que lo descarté bastante rápido. Pero bueno. Enfocar en la realización. Sí. Ah, no, me parece que no. ¿Se colgó o no se colgó? Me parece que se nos colgó la compu. Ah, por eso.
Velo es lo más grande que hay, totalmente. Gracias. Pero bueno, nada, Belu quería recamperizar a todo Blanquita. Le digo, ya camperizar con el motor bien es desgastante. Le digo, si vamos con la camioneta rota que tenemos que estar en un taller. Pero pensalo bueno. No. En México el clima es seco, así que si pintás se seca rapidito. Sí. Bueno, yo el color de los muebles se lo quiero cambiar. Ya me cansé de este verde. No, eso está bien. Me arrepiento. Parece un verde de hospital además ahora. Pero eso es como mantenimiento, de última, cambiar renueva, eso está bien. Pero vos querías cambiar todo. Desde el lugar del baño hasta... Yo quería poner la cama, ahora la todo. Tenemos horizontal. La quería poner así. Me haces acordar a tu papá que agarra y cambia todo de un lugar. Bueno, el baño también lo quería cambiar. Quería poner ahora donde estamos sentados nosotros la cocina en realidad y enfrente el sillón. O sea, tenía un re plan para cambiar. Sí, no, era como para decir, bueno. Pero me bajaron de un ondazo. Vos sola te bajaste igual. Vos sola te diste cuenta que no... No, cuando pasé las medidas estimativas a un papel dije que no me da. No me dan las medidas para meter todo acá. No, hubiera estado bueno si... Está bueno si arrancás de cero. Sí. O sea, si decimos, che, vamos a comprar otra camioneta, bueno, camperizás de nuevo y la haces a tu gusto y probás otro diseño, está bueno. Se vende a cuadritos. Si no, lo seguimos mañana, che. Se ve demasiado mal. Cuando se para uno, mejora la imagen. ¿Querés que me pare Sarcocho Claus? No. Párate vos entonces. Te quedas así, paradita. Pero bueno, nada. Pusieron la Starlink. No, está desactivado. No, está desactivado. Encima, si lo activamos ahora, no arranca. No es que le das tipo prendete y ponete ya. No sé. Trabajaron como 100 personas. Parece que se cayó. ¿Se habrá caído? No, me parece que anda, pero... Y bueno, Mar. Radio caminando sería. Claro. Ese carro ya lo compraron usado porque no han recorrido nada. Yo tengo con 250 millas y el motor perfecto. Eso también hay mucha gente que desprestigia el auto del resto. Nos llegaron muchos comentarios de tipo, ay, ese auto es una porquería, ese motor no sirve para nada, esto no sirve, el otro no sirve. Creo que si uno se dejara guiar solamente por los comentarios de la gente, no haces nada en la vida. Así que si a ustedes le dicen tu auto no sirve o lo que sea, ustedes sigan para adelante y vayan con sus sueños que van a llegar lejos. A nosotros nos dijeron cientos de veces que Blanquita no era el vehículo ideal. Todos hicimos más de 100.000 kilómetros viajando, llegamos hasta el Ártico canadiense. Muchos nos dijeron no, porque Ford, todos los vehículos se rompen, todas las marcas, acá no hay repuestos de ninguna, porque es otro mercado, así que todo se rompe, todo se arregla y todo son anécdotas dentro de 1 o 2 años. No hay que ni que desprestigiar, ni que decir, che, eso no sirve ni nada, porque tampoco le sumás nada a esa persona, no. Y capaz que es lo único lo que la persona pudo acceder también. O sea, el que viaja en un auto, si está feliz en su auto, ¿cuál es el problema? Y así, no me gusta el comentario de tal cosa no sirve, tal cosa, o tal marca, tal marca. Podés tener el mejor auto del mundo y que se te rompa, por ahí fue tu culpa, por ahí no, por ahí mantenimiento. Qué sé yo, como que no... Son cosas que pasan. Claro, sí, es como que uno tiene que ir con lo que tiene, a nosotros siempre nos preguntan cuál es la mejor marca de vehículos, si puedo elegir cuál comprar. El que encuentre, si es usado, el que encuentres mejor, porque la realidad es que usado ya de por sí cuesta encontrar uno que esté bueno, no importa la marca. Y todos estos vehículos están hechos para bancar muchísimo desgaste, traqueteo, o sea, todos funcionan. De hecho, en Alaska éramos 10 parejas con 10 vehículos y 10 marcas diferentes, y todos llegaron igual. Y todos tuvieron algún problema en algún momento. Entonces, bueno. Es un viaje muy desgastante. O sea, no llegás, me parece, lamentablemente invicto. Siempre algo te va a pasar. Es parte también del viaje, de la aventura, conocer gente. Cuando te pasan cosas, lamentablemente, o sea, uno no quiere que pasen cosas, pero terminás conociendo un montón de gente hermosa que te ayuda. Entonces, todo tiene algo malo y algo bueno, hasta que se te rompa un vehículo. Así que, nada, yo creo que Blanquita sí fue el vehículo ideal para hacer el viaje que hicimos, pues se bancó todo. Incluso acá en Norteamérica, que por ahí no es tan fácil hacerle mantenimiento a un vehículo, todo es muy caro y demás. Así que nada.
Por acá Pam me dice, me sorprende que no hayan hecho cambio de distribución. Ayer justo mirábamos el manual y decía que la cadena de distribución no se cambia, aunque muchos seguidores nos dijeron sí, hay que cambiarla cada 200, 240.000. Decía que no llevaba mantenimiento. Sí. Y después otra cosa es que como tiene cadena, no hay que cambiarla cada tanto como una correa de distribución. Eso es bueno. Pero bueno, no sabemos ni qué se rompió todavía. Claro. O sea, no tenemos un diagnóstico. Exacto. Ya lo vamos a tener en los próximos días. Sí, ya les vamos a poder contar. ¿Cuento novedades o no cuento novedades? Todavía no. Esperá. Estás terminando con lo de cosas. Ahora vos no sos productora. Ahora la gente es la productora. La gente es la producción. Claro, la gente es la producción. Ahora decide. Alguien preguntó. Pam me dice que el de ella es cada 60.000. Claro, si lleva correa de distribución, tenés que cambiarlo cada 60 o 80.000. Cuando es cadena, supuestamente no lleva mantenimiento, pero muchos nos dijeron que a los 200.000, sí, 240.000 hay que cambiar cadena y tensores. La verdad es que no lo sabíamos y igualmente tiene 248, no es que tiene 300.000 y no lo hicimos. Mira, la gente quiere que hagas pochoclo, Belu. Están todos pidiendo pochoclo. Él lo quiere que haga, ¿saben por qué? Yo sí que quiero que hagas. Porque después come más y se siente mal. Eso. No sabe medirse. Normalmente siempre en una cadena te empieza a sonar. La camioneta anduvo perfecto hasta el día que no arrancó. No hizo ni un sonido raro, nada. No es que venía avisando que andaba mal el motor, nada. Veníamos de hecho de hacer 2.000 y pico de kilómetros desde Watson Lake. Claro. Sí. No se va, nada. Otros nos dijeron que es la inyección la bomba de inyección del tanque de diésel y que por eso le venía costando arrancar. Sí. Tenemos tantos diagnósticos como. Vi también que este modelo tiene muchos problemas, un problema como súper común con las masas, que eso también nos dijeron, que no tiene masa. La verdad es que nosotros no entendemos de mecánica. Uno no puede saber todo en la vida, no puede ser experto en todas las cosas. No, obvio. No somos expertos ni sabemos de mecánica. No, sabemos otras cosas, pero de mecánica no. Nos gusta aprender, pero bueno, uno no siempre tiene la opción de. Si no tenía sonido raro, no es la cadena. Puede ser. Es que no sabemos qué tiene. O sea, estamos adivinando. Pero bueno, la realidad es que acá, de todos los mecánicos con los que querés pasar a hacer pochoclo. Como quieras. No, si querés vos. La gente está pidiendo, pero vos sos la que lo tiene que hacer, así que. Pero vos sos el que lo tenés que comer. Yo como, a mí me encanta, yo no tengo problema. Bueno, déjame pasar antes. Sabelo la cocina, al otro ambiente. ¿Qué les estaba diciendo? Le estaba diciendo del. No sé si podré poner esto para que nos veamos los dos. Si no toques nada por las dudas. No toques, que se va a perder la señal. Claro. No es que la camioneta es tan grande, digamos, ¿no? ¿Le quedamos? Yo creo que ahí nos vemos los dos. Bueno. Por ahí te ves un poquito cortada vos, pero. No importa. ¿Este es el mío? Sí, creo que nos vemos. Bueno, estaba diciendo, antes de distraerme. ¿Qué estaba diciendo? Estábamos hablando de la cadena. De la cadena. Bueno, no sabemos qué tiene. Todos los mecánicos que llamamos nos dicen, no la puedo tocar porque no conozco el modelo, porque no tengo repuestos, porque no la quiero dejar parada, porque nadie nos quiere ayudar. Nos habló un canadiense el otro día que tenía un mecánico, que él es coleccionista de autos, que nos podía ayudar. Ya nos dijo que no. Así que. Nada, creo que nos terminamos pinchando. Ya acá es como que no. No se puede hacer nada. No le den más vueltas al asunto. Bueno, pasa que es difícil también. O sea, nosotros tenemos la camioneta rota y es como que todos los días tratás de buscar alguna solución. No, y además. Nos influye mucho la gente también. Todo el mundo que te dice, por ahí no es esto, por ahí es el otro, prueba esto, prueba el otro. Y es como que te volvés loco. Sí, y ayer voy a decir una de las cosas, de las novedades, de las actualizaciones. Llamé a la frontera. A la frontera de Estados Unidos con Canadá, que está acá, que es por la que cruzaríamos nosotros. La primera oficial me atendió en español, así que fue buenísimo, porque le entendí todo bien. Sí. Y después me contactó con otro oficial que me habló en inglés, pero me habló muy amablemente, muy despacio, así que también le entendí todo bien. Los dos coincidieron en lo mismo. Se puede pasar en grúa, sí. Tenemos que presentar los papeles habituales con los que cruzaríamos nosotros a Blanquita si estuvieran dando. O sea, no hay que presentar nada extra por cruzar en una grúa,
Pero ya nos avisaron los dos que nos atendieron que Sí. nos toca, Que nos van a hacer muchas preguntas. que nos van a meter en el cuartito probablemente. Claro, no nos dijeron que nos van a meter en el cuartito, pero dijeron, No, prepárense sí. porque el oficial, o sea, siempre depende del oficial que te toque. Los van a revisar de arriba a abajo y les van a preguntar absolutamente todo. Nos lo dijo, los dos nos lo Sí, dijeron. nos dijeron, traigan todos los papeles que puedan respaldar lo que están ustedes dicen. haciendo, sí. Así que, o sea, si Blanquita puede arrancar, aunque sea para cruzar la frontera, es un golazo. Pero no arranca. Pero no arranca. O sea, ayer estuvimos probando, quisimos puentear el burro de arranque. No, pero encima este motor es así, está todo metido ahí arriba. Sí. Mi tío nos llamó, nos fue guiando, haciendo todo, pero es muy complicado, no llegamos al cablecito que tiene el burro de arranque para arrancar porque está como del lado de atrás. Entonces ya llegar al burro de arranque es... No, el difícil. burro está ahí, pero el conector está arriba, atrás de otras cosas. Así que creo que otros nos dicen que la empujemos, que la camioneta por ahí arranca empujándola, pero el tema que otros nos dijeron, si es el motor, por ahí rompes todo. Así que es medio difícil el qué hacer y el qué no, ¿no? Hasta dónde arriesgarse y hasta dónde no. Acá dicen igual hasta qué punto es tan conveniente. Claro. Es que si hay, mira, Fabián nos pone, si hay una válvula doblada van a romper todo, claro. Claro. Ese es el problema. Les muestran videos de lo que pasó, sí, a todos les mostramos los videos, pero todo el mundo dice algo distinto con los videos. Casi todos dicen que es el motor, pero van cambiando, no sé. La verdad que queremos tomar la grúa y salir de acá para dejar de tener decisiones posibles y dejar de dar vueltas, porque nos hace mal a nosotros también. Y sí, o sea, ya tener un horizonte es un montón. Sí, es como que ya esta situación no da más, no damos más. Estamos totalmente sobrepasados. Bueno. Antes les estaba diciendo, perdón, ¿puedo interrumpir un segundo? Puedes interrumpir. Estaba diciéndoles que lo de las publicidades, que vi que alguien había preguntado antes, a nosotros YouTube nos paga solo por las publicidades que ustedes ven, no paga por otra cosa. Si están suscritos a YouTube Premium también nos paga menos, pero también nos paga. Así que miren las publicidades de los videos, porque estábamos hablando de cómo nos podían ayudar, ¿te acordás? Ah. Somos 540. Pero eso fue en el primer vivo. Bueno, pero se cortó justo. Nada, ahí está el Magic Link nuestro, arriba el link. Si nos quieren ayudar económicamente, pueden hacerlo a nuestro alias de Mercado Pago o a PayPal. No lo hagan a través de YouTube porque YouTube se queda con la mitad de lo que nos manden y no nos llega la ayuda. Así que a los que nos quieran ayudar de esa forma, tienen ahí en el comentario fijado en el vivo nuestro link. También en la descripción del vivo. Los que quieran pueden ver los videos, que eso también nos ayuda un montón. Compartir nuestro contenido, dejar correr los videos, todo eso nos ayuda. Pueden contratar viajes con Belu ahora, pueden seguirla en Instagram. A Belu le da vergüenza, pero yo le hago publicidad igual. Es @deviajeconbelu y Belu les puede armar gratis cotizaciones de asistencia al viajero, alquiler de autos, hoteles y demás con toda la dedicación que caracteriza a Belu para hacer las cosas. Así que si quieren o están por viajar a algún lado, Belu les puede sacar el hotel, todo, y a nosotros también nos ayuda porque cobramos comisión a través de los links de afiliación. La asistencia que da Belu es gratis. Así que aprovechen porque, bueno, nada, tiene un montón de cotizaciones igual. Sí, que les voy a estar mandando en estos días. Sí, nos llegaron bastantes pedidos, así que en el @deviajeconbelu de Instagram hay un Magic Lead de Belu. Ahí pueden acceder a los formularios de alquiler de autos, de alquiler de hotel y demás. Belu les pide datos básicos para poder cotizarles y les cotiza gratis lo que necesiten. Así que aprovechen. ¿Cómo más nos pueden ayudar? Usando nuestros links de afiliación. Hay un montón de formas. Casi todas están en el Magic ID que puso Pame. Así que gracias, Pame. Por estar atenta. Pero bueno, sepan que de todas esas formas nos pueden ayudar y nos ayudan un montón realmente porque, bueno, nada, la verdad que los gastos de acá de Norteamérica son de otro nivel, ¿no, Belu? Sí. Yo creo que igual va a ser de los meses que menos gastemos en general porque no estamos cargando combustible hace un mes. Bueno, solo gastamos en talleres y demás. Sí, y estamos comprando tan pocas cosas en el supermercado porque mentalmente... queremos irnos y manifestamos irnos, entonces no queremos... ¿Sabes que vamos a agarrar algo de heladera? Decimos, no, porque capaz que mañana nos vamos. Compramos para un día o dos. Entonces, bueno, es una forma de que no sé, no estamos gastando nada porque todos los días nos vamos. Sí, pero bueno. Nada. Perdón por el ruido, Sí.
Se vienen los pochoclos de Belu. Acá ponen, Belu dice que las comisiones son de ella, no de Caminando el Mundo. Obviamente, lo que gana Belu es de Belu. Después lo lleva a tomar una cerveza. Después me invita a una cerveza. Yo con eso estoy pagadísimo, amigos. ¿Están en proceso los pochoclos? Sí. No corro la cámara porque me parece que no le va a dar la señal para... No la toques. ¿Pochoclo dulce o salado? Dulce. Dulce, amigos, dulce. Hoy pochoclo dulce. No nos gusta mucho el salado. A los pochoclo. A la gorra son los pochoclos de Belu. No se los podemos hacer llegar, pero bueno. Mejor coman algo rico. Bueno, eso es algo que nos sirve, ¿no? ¿El qué? Comer algo rico. Cuando estás mal, Sí. es como que al menos te das un gusto de decir, me compro un pedazo de carne, algo y pasás un poquito más la angustia, como que te mimás un poco dentro de lo que podés. Espera. Te Miren la encargo, humedad que hay. Está toda el azúcar húmeda. te encargo el ruido de las explosiones en el vivo, dice. No se asusten, saben que es... Me dieron ganas, chicos, vamos todos a hacer pochoclos. Además es re fácil, ¿o no? Sí. Belu los hace. Pones un poquito de aceite, lo calentás. Espera que no me puedo distraer. Bueno, pero podés tirar la receta nada más. ¿Esencia de vainilla? Yo le pongo aceite, lo caliento un poquito, le pongo esto a ojo. Los pochoclos así, hasta que cubra la parte de abajo de la ollita. Después le pongo un chorro de esencia de vainilla, lo mezclo. Después le pongo azúcar, lo mezclo. Y ahora ya lo tapé y lo tengo que ir moviendo. Acá dicen para que pochoclos. no se pegue. Perdón, te interrumpí. Pochoclos son palomitas, crispetas, sí. Sí, Pororó, en Uruguay le dicen pop. pop. Eh, Estamos hablando de eso, sí. Lo que se come cuando uno va al cine a ver una peli, algo. Claro. Eso mismo. ¿Y qué? Estamos para la ruta son espectaculares. Los chicos de Bahía no la pegaron. sí, nos pegaron la costumbre. Pochoclo y birra. Combinación rara. Mira, por acá dice que después tiene un toque de chocolate toddy. Ah, no tengo. Pero podríamos probar otro día. Tengo chocolate en polvo, pero del amargo. El que es para hacer claro, tortas. sí. Saludos de Venezuela, espero que todo salga bien, gracias. Pochoclo y birra en 3 metros cuadrados, hermoso, claro. ¿Qué más se puede pedir? En Palomitas de maíz. Ecuador las comían, ¿te acordás? Con el ceviche Ah, es verdad. Pero las saladas. y las saladas. Y acá en Canadá y en Estados Unidos te venden en la parte de papas fritas y todo eso, también te venden los paquetes Sí. de pochoclos hechos como snack. Mira, uno puso que está comiendo pochoclo mientras no bebe, Belu. Ah, mira. Bueno, vamos a estar en la misma sintonía. Cotufas. Cotufas. Ay, ¿en dónde es que le decían cotufas? Y no sé, a ver, ¿de dónde es que le dicen cotufas? No me acuerdo, ¿son cotufas? Sí, en un país era, pero no me acuerdo. Ya después se me Acá en Ecuador, canguil. A ese no lo habíamos escuchado. No. Pipoca, en Brasil. Pipoca. Por acá nos preguntaron si hablamos con el mecánico que nos arregló Blanquita en Veracruz. Sí. Sí hablamos. Fue el Josué. primero que contactamos. Muy copado, Josué. Pero tiene mucho trabajo, tampoco... O sea, nos llamó, nos preguntó, pasa que sin poder tocar no se puede hacer mucho. Así que, nada, él nos dijo, o sea, llevársela no podemos, porque también nos han preguntado, porque de la frontera con México estamos a 2.300, 400 kilómetros, 2.300, 2.400. De Córdoba estamos a más de 6.000. O sea, es No, es muy imposible llegar con grúa hasta ahí. Así que nada, no, o sea, más que él nos pueda ayudar y todo, le pedimos si tenía algún mecánico referido, pero todavía no nos pasó. Pero hasta ahí puede llegar, digamos. Ya después nos toca a nosotros conseguir otro mecánico bueno, que en México sobran, para arreglar la camioneta. Hablamos con algunos mecánicos y ¿En cuántos? Yo ya perdí la cuenta. Carlos estaba yendo allá a... Acá está Roda Canina. Nosotros por acá, parada técnica con unas tostadas de carne. Qué Oh. rico. Carlos nos está haciendo el aguante con los chicos de Mi Casita Nómada y a los mecánicos. mecánicos en México para nosotros fueron a Tijuana, hoy fueron a Rosarito. Sí, están ahí chusmeando a ver en persona. Los talleres, Los viendo talleres. qué onda, si son buenos, si son confiables. Arreglaron motor
por más de que no es imposible, tampoco lo hace cualquiera. Entonces, bueno, buscando la mejor opción, digamos, ¿no? Así que no nos alcanzan las palabras para agradecerles. No. Acá en Uruguay le dicen pop, dice Nancy. Claro. Ah, en Venezuela, Belu, me parece que es lo de cotufas, ¿puede ser? Puede ser. Indispensables para ver una peli, totalmente. Es no poder hacerlo uno. Espero que te quede algo. Saludos de Montevideo. En realidad está buenísimo aprender de mecánica. Uno lo puso. Sí. Estaría buenísimo, pero no es tan sencillo. A la mayoría de los mecánicos no les gusta que estés al lado cuando están trabajando. Molesta a uno. Sí. Y encima estas camionetas que son más nuevas, la mitad es electrónico, así que si no tenés un escáner bueno no podés ni siquiera podés orientarte nada más. ¿Tienen diagnóstico del motor? No, no tenemos diagnóstico del motor, ni lo vamos a tener porque ya no hay nadie revisando, ni nadie que quiera revisar. Así que por el momento no. Por acá nos preguntan si hay consulado argentino en Vancouver para transportar la blanquita. Sí, pero el consulado no te va a dar. No, no tiene nada que ver. No, a lo sumo te pueden extender el permiso por ahí de permanencia, como mucho, pero no más que eso. Acá dicen, te enseño, Martín, te enseño mecánica cuando vuelvan. Bueno, dale, me viene bien. A mí me encanta aprender además. Yo cuando tengo a alguien al lado y lo hace, después me animo a hacer todo. Pero hay cosas que también puedo romper y como que no. Te da cosa. ¿Cómo tardan? Sí. Yo veo que ahora que lo estoy haciendo en vivo no me salen. Viste que siempre pasa eso. Cuando lo haces solo te sale todo bien. Cuando lo haces para mostrar. Como los trucos de los perros. Claro. No sé por qué no revienta. ¿Ahora has puesto muy bajito el fuego? No, está fuerte el fuego. Ahora sí. Ahí va, ahí va. ¿No? No sé. Tenés que ir moviendo. Ahí va, me parece, ¿no? Sí, ahí va. Parece que va por choclos. Me pregunta si la heladera es a 220. Sí, la heladera es a 220. Vi que también un comentario decía que para viajar en un viaje tan largo como el que estamos haciendo, lo ideal era tener un vehículo 0 kilómetro. Obvio que sí. O sea, si te da el presupuesto, mucho mejor. Hay muchas cosas que son nuevas, muchas menos posibilidades de romper algo, pero te tiene que dar el presupuesto también. Nosotros, esto fue lo mejor que pudimos comprar cuando compramos y no nos arrepentimos. No. O sea, sí, obvio, hubiera estado buenísimo. O estaría buenísimo cambiar por un 0 kilómetro, pero no está al alcance de cualquiera y no es un impedimento para salir a vivir y a viajar. A eso voy. No. Uy, ahí va. Ya se emocionó Velo. Te asustaste igual, ¿eh? Dijiste, voy a quedar mal en vivo. Gira la cámara que lo tiro y vuelvo a hacer. Se pasa vivo para mañana. Puede fallar, decía tu Sam. Exactamente, Marcelo. Somos más de 500 viéndote en directo. Hay palomitas para todos. Sí, hay palomitas para todos. Alcanza. Sí, además, Velo cuando hace para 200 personas. Pero acá dicen que por ahí no había calentado bien la olla, Velo, por eso no explotaba. Puede ser. ¿Dónde van a estar cuando hagan el sorteo del Mundial? 4 o 5 de diciembre. No sabemos ni dónde vamos a estar. Bueno, mañana sí, acá. Mañana vamos a en estar una acá. semana ya no sabemos. No sabemos dónde vamos a estar. Vi que preguntaron dónde vamos a pasar Navidad. No lo sabemos. Esperamos que en México, pero con blanquita arreglada, sería utópico, ¿no? Sería no. Eso descartado. Yo ya lo descarté, pero puede pasar también. Mirá si vas y te dicen no es el motor, es esto, Tuki, 2 días arreglado. Ojalá. Yo le digo a Martu, a ver, yo prefiero que acá ya nadie la quiere ver, ya nadie la quiere tocar, ya no hay opciones. Prefiero que llevarla a México y que me digan, tenías un cable desconectado y era una pavada y en 3 horas te lo arreglé, que sería como un muy utópico. O sea, hay dos posturas. Una es decir, bueno, ya que nos fuimos hasta México, que los del taller de acá tengan razón y se haya roto algo, entonces decís, bueno, hice bien en ir a México. La otra es como que decís, bueno, lo podría haber arreglado acá, sí, pero no conseguimos a nadie que nos ayude, claro. Entonces... De yo prefiero llevarla allá y que no sea nada, y que un día lo arreglen. No, obvio, yo también, sí.
Como que en tren de elegir, prefiero que nada, que se arregle. Que se arregle, digamos, ¿no? Yo dejé acá un... ¿Qué dejaste? Esto. A ver los pochoclos de Belu, a ver los pochoclos de Belu. Chan, chan, chan. A ver. Ay. ¿Qué pasa? Llené de humo. Ah, Ay, llené de humo y me empecé a ver los ojos. ¿está bien? Sí. A ver. Vi que ahí Sprinter Lolita nos mandó ayuda por Mercado Pago, muchas gracias. Cuidado. Todo Bien. suma. A ver. ¿Se habrá visto o no se habrá visto? Ah, mira qué pinta. Uy, te salieron. La última vez, no fue la última vez. Creo que los pochoclos más épicos que comimos, hay que decirlo, ¿cuáles fueron para vos? No sé. Bueno, comimos muchos manejando al Ártico, que esos estuvieron buenos, pero yo creo que los más épicos fueron en Heinz, viendo a los osos cazar salmón y nosotros comiendo pochoclo en blanquita. Ese creo que fue el... ¿Ese fue tu preferido? Y yo creo que fue el más épico de todos, qué sé yo. Mirá los pochoclos, un aplauso para Belu. Ahí va. Algunos, los que quedaron abajo, quedaron un poquito quemaditos. No, Están están calientes. calientes, pero están muy buenos. A ver, ahí va. Por acá dicen que Marcela puso que el marido dice que puede ser una correa o el tensor. Puede Pueden ser mil ser, puede cosas. ser, puede ser. Yo prefiero, bueno, como les venía diciendo, llevarle que sea una pavada ya, o que sea lo que tenga que ser, ¿no? Pero que sea, ay, que si es una pavada no importa, ya está. Bien. Alta pinta, ¿eh? ¿Viste? Deben salen muy ricos además. Es muy fácil hacerlos. El otro día no teníamos aceite, teníamos aceite de oliva en realidad, nada Pero más. esos no estuvieron buenos. Bueno, pero era lo que había. No teníamos nada para merendar. Estábamos acá, en este mismo taller. Y quedaron un montón sin hacerse. Y había solo... ¿Qué pasa? No, pasa vos. Creo que voy a poner este más así. Bien. Así no Yo lo nos corto. dos. Bueno. Estamos. Ujú. Teníamos solo aceite de oliva. Digo, bueno, ya está, a ver, pruebo. Los hago salados. Y les puse sal y aceite de oliva, pero me gustan más dulces. Sí, queda marcado. Bueno, nada, quería decir, gracias a todos los que nos están mandando aportes, de verdad nos ayudan un montón. Ahí Pepi que Pame puso nuestros links. Gracias, Pame. Hay que concentrarse en cómo llevarlo. No me digo que cualquier mecánico de Latinoamérica la arregla. Yo estoy seguro que sí, y no creo que sea algo tan complicado, pero preguntan, ¿y la bebida? ¿El mate? ¿Dónde quedó el mate? Acá. Ah, no hay más agua. Ahora caliento. Ahora hacemos el mate. ¿Qué me dijiste? ¿Preguntan? La bebida, el mate, ahora caliento más agua. Martín, llegó mi ayuda por MP, sí, llegó, gracias. Gracias a todos, de verdad que nos ayudan un montón. Es tan cara la mecánica acá, que los mismos mecánicos se dicen, por más que sean latinos o de acá, te dicen, no si vale es la el pena. motor no vale la pena. Hoy estaba mirando y, bueno, pickups conseguís por nada, pero motorhomes lindos por menos de $1000 hay. Viejitos. Bueno, sí, y no que te hay que compras. hacerle un poquito de arreglo. Pero una y- Transit nueva, mucho más nueva que esta, con menos kilómetros, 2018, $10.000, $15.000, o sea, Yo le encontré a Martu unos descapotables por 4.000. hay una Canadienses. cantidad de vehículos baratos. Pero ¿cómo nos ven viajando en descapotable? ¿Te imaginas? No, pero No entra nada. el problema es ese, que el motorhome es cómodo dentro de todo. Llevas tu ropa, tus cosas, todo. En el descapotable no nos van a entrar ni las mochilas. Acá nadie lo sabe. Cuando fuimos a... nosotros ¿A dónde? hicimos hace muchos años un viaje en motorhome alquilado por la costa oeste. 20 días creo que fueron. Ujú. El día 21 nos suspendieron el vuelo y lo pasaron para el otro día. Entonces alquilamos un auto. ¿Qué auto alquilamos? Yo creo que la experiencia de manejar en mi vida un descapotable. Entonces alquilamos un Mustang descapotable. $50 valieron el día. Nada. Dijimos, listo.
Eran nuestras vacaciones, vamos a ver la experiencia. Volvería el tiempo atrás para grabarles a Belu en la avenida manejando con el descapotable. Es una experiencia que les recomiendo salteársela. No vale la pena. ¡El pelo! ¡Se me enreda el pelo! Era invierno. Hacía un frío. Estábamos con las camperas así hasta acá tapados. El señorito que quería descapotable. Viento frío en la cara, el pelo que me volaba para todos lados. Paró en un semáforo. Quise tomar un poquito de gaseosa, no sé qué tenía, hice así. Arrancó porque se puso en verde y me volqué todo porque hizo así. Motor 5.0 tenía ese Mustang, volaba. No se las recomiendo la experiencia. O al menos no en invierno. No, alquilar un Mustang yo sí se los recomiendo. Uy, ¿se colgó? Ah, creo que no. Basta de cosas mecánicas. La pudieron escanear, el burro gira. Basta. Muchos decían, qué loco que Ford no tenga repuestos en Norteamérica. El mercado de Estados Unidos y Canadá no tiene nada que ver con el de Sudamérica. Ningún auto es igual. Está la Sprinter, todas con otros motores. Las Transit tienen otros motores. Son distintos mercados y hay distintos repuestos para esos vehículos. Así que no. Repuestos para Blanquita en Europa, por ejemplo, encontramos un montón por internet. No, en Europa es un golazo. Hay motores, hay repuestos, hay todo. Así que no te digo mandarla a Europa para arreglar. Lo analizamos. Pero como las navieras de acá no nos contestaron que la podemos subir así sin andar, no dijeron que no. Como que no nos dieron el ok. Están muy buenos los pochoclos. Lorenza dice, me da mucha pena verlos en esta situación, es muy complicado estar lejos de nuestra casa y sin dinero. La verdad que sí, es un garrón. Hay días que estamos mejor y días que no estamos tan bien. Es muy loco, ¿no? Como no sé, es muy rara esta situación, ¿no? Sí, hay altibajos, días buenos, días no tan buenos. Hay mucha ansiedad, como muchas opciones, todo el mundo te da ideas, no sé, es como que todo genera ansiedad, ¿no? Si ya nos hubiéramos podido ir, capaz que al menos estás mejor porque decís, bueno, ya me fui, ya está, ya estoy avanzando para... Sí. Pero bueno, contamos una novedad. A ver, están los pochoclos. Y todos están así con sus pochoclos esperando. Si todos ponen que sí. Pongan que quieren la novedad. El costo de la mano de obra en Europa. No averiguamos. Pero hay piezas y hay motores, entonces de última. En México tampoco es que es un regalo. Al lado de esto sí. Pero bueno. Uno cuando ya se cura de espanto con los precios acá, ya nada es tan terrible. Yo cuando salimos de viaje, me decía gastar $100. Y yo te decía, $100 en un algo, ¿en qué? Y acá es como que $100 es... El señor de este taller nos cobró $1000 por cambiar el motor de arranque. Y nos regaló, o sea, nos iba a cobrar 5 horas de trabajo, nos cobró 2 y nos cobró $1000. Nada, fue realmente, señor, porque nos cobró menos manos de obra, porque estuvieron más tiempo buscando a ver si encontraron el error y nos cobró menos tiempo. Pero igual, o sea, $500, 2 horas de trabajo nos cobraron. Porque 500 fue el motor de arranque, todo el resto fue mano de obra. Es como, wow, $500. Vamos a ver cuando tengamos un diagnóstico de verdad qué pasó. A ver si tenían razón o no. Porque acá están convencidos de que es el motor. Si no llegó a ser el motor... Bueno, todo el mundo quiere las novedades. Dejá de hablar Sarasa. ¿Cómo no está esto? Lo único malo del pochoclo es que es un vicio, ¿no? Se puede guardar igual. Si sobra, se come mañana. Bueno. Ya no es tan rica. Mira, ¿por qué no averiguan a cruzar Europa con los chicos de Pancha? El problema es que estamos... También nos decían por qué no la mandan a Sudamérica. Estamos en la otra costa. No es fácil de acá mandarla a Europa. Tenés que cruzar todo el continente. Claro, tenemos que mover a Blanquita como 7000 kilómetros hasta la costa este. O sea, tenés que irte hasta Halifax o hasta Miami o hasta algún puerto del otro lado. Claro. Si andara, creo que hay unos barcos, hay unos trenes que la cruzan todo Canadá y después la metes arriba de un barco. Imagino que no debe ser nada barato. Pero bueno, por eso es que no la estamos cruzando a Europa y que necesitamos arreglarla acá y para después ver. Bueno, vamos con la noticia. Aquí son las 23:30. Ya, si no, le vamos a dar la noticia mañana.
Bueno. 23-30 tiene un montón de diferencia. Bueno. ¿En qué países 20-30? ¿En Europa? Porque Sudamérica son 5 más, son las 7:30. Claro. Europa. Bueno. ¿Cuánto tiempo les queda en Canadá? 2 semanas. 2 semanas. De permiso, la semana que viene esperamos ya igualmente estar afuera. Y salud mental nos quedan 4 días, así que esperamos ya. Respecto a esto mismo de salir de Canadá, es la noticia. O sea, la novedad viene por el lado de cómo vamos o cómo podemos llevar a Blanquita hasta San Diego. Ayer o antes de ayer nos mandó un mail. Voy a interrumpirte. No es para meterles intriga, pero bueno, de paso sí. Hubo un mensaje de alguien que nos mandó entre los cientos de mensajes que nos mandaron por Instagram, por Facebook. Una señora nos dijo, vayan a dormir, que mañana ustedes descansen, que ya llegará la magia del viaje. Algo así decía el mensaje. No sé, porque Marto es el que más está encargando de los mensajes, así que yo no sé. Decía como, ustedes relájense que ya llegarán noticias buenas y demás. Y bueno, nos llegó como antes de irnos a dormir un mensaje, un mail de un seguidor canadiense que está en Alberta, que nos dijo, si siguen en Vancouver, yo los puedo llevar hasta San Diego porque tengo una camioneta con la que puedo tirar a Blanquita. Así que, nada, nos contactamos con él, hablamos y, bueno, nos dijo... El señor tiene una F350 con ruedas duales atrás y como el equipamiento entendemos necesario para poder mover a Blanquita. Él obviamente no nos cobra, digamos, por hacerlo, solo nos dijo que le tendríamos que pagar el combustible. A cambio nos pidió que llamemos a la frontera, averigüemos bien que no vayamos a tener ningún problema extra. Por eso hablamos con la frontera. El nombre es Glenn, es seguidor del canal, él y la mujer. Y bueno, nada, nos querían ayudar a poder salir de esta situación. No puede ya, dijo que tenemos que esperar hasta el jueves. Así que capaz que el jueves es el día de que nos vayamos de Canadá. Todos del otro lado, por favor, crucen los dedos. No sé, imagínense nosotros cruzando la frontera de forma bien, tranquila. Así que bueno. No, la verdad que como la magia del viaje, ¿no? Y también algo que hablábamos nosotros es el poder de las redes, porque las redes te permiten llegar a un montón de gente. De hecho, no sé, la cantidad de gente que vino, se acercó, quiere, nos invitaron a hacer cosas. No podemos quedar bien con todo el mundo, lamentablemente. Pero nos ha escrito, no sé, teníamos 10 invitaciones para este fin de semana. Sí. Nos invitaron hasta la isla de Vancouver, nos invitaron a Toronto. O sea, a todos lados, o sea, es como que uno no puede quedar... Es una locura. Me da lástima porque uno quiere quedar bien con todo, porque todo el mundo... No sé, no hay nada más lindo que una persona que tenga un gesto en un momento así. Sí. Pero bueno, la verdad que nada, no te deja sin palabras. El amor de la gente, los mensajes, todo el cariño... No solo los que nos mandan aportes económicos que nos ayudan un montón, todo el mundo, o sea, es... Sí, sí. Cariño de la gente, no estás solo. En el vivo pasado nos habían dicho de Patri, que también estaba viajando con su motorhome. Con ella también hablamos. Ella muchos la conocen porque estuvo en la Caravana Mágica. Es una señora que es camionera, tiene un bus escolar. Hecho motorhome. Y va para México también. Sí, así que nos dijo, yo los puedo tirar. Pero bueno, ella podía recién la primera semana de diciembre y estamos más justitos con la fecha de salida nuestra. No estaba segura tampoco. O sea, tenía que esperar un par de cosas y no estaba segura de si iba a poder o no. Así que... La tenemos como plan B. Quedamos en contacto con ella. Y además otra cosa es que como Blanquita es pesada, nos da miedo si llega a romperse el motorhome de ella o algo, ella está viajando. Claro. Nos da un poco de cosa, digamos. Claro, pues es un vehículo que ya tiene su propio peso, porque es motorhome. Pero bueno, nada. La verdad que... se cortó la luz. Espera que tengo que... ¿Se quedó sin batería? ¿El famoso puede fallar? Espera. Todos juntos. Creo que tenés un cargador por ahí. Te lo conecto ahí a la compu. Ah, bueno, pásame. Y espera que vas a tener que prenderla. Espera. Ahí va, volvió la luz. Bueno. El vivo de las 1000 fallas se llama. Sí. El vivo, no estamos en nuestro mejor momento en ningún sentido, ¿no?
Bueno. No nos entra un quilombo más. No. ¿Cómo era el rey que te dije que me da gracia? Ay, no sé. Era un rey que al chico les haría todo mal. Era la canción de Estelares. Las cosas no me están saliendo como quiero. Bueno, esa es la novedad que al parecer Glenn nos puede llevar. Hablé justamente con la frontera para poder ver todo ese tema. Como ellos son canadienses con el pasaporte y... Ellos no cruzan la frontera hace años y la van a cruzar solo por nosotros. Están a 10 horas de acá. Van a venir el miércoles, van a manejar todo el día para llegar acá. Y acá nos van a venir a buscar y vamos a salir. Y nos dijo, bueno, si manejando entre Martín y él, podemos hacerlo más rápido. Así que... Ellos quieren ir a Mexicali, no a San Diego. Pero sería un detalle igual, porque las dos ciudades son grandes, vamos a ver si conseguimos esta semana. Hay opciones de taller también en Mexicali. Así que bueno, vamos de a poco. Sí, en teoría, no llamamos al señor de la grúa No, porque recién ayer lo teníamos que llamar al señor de la grúa para ver si tenía alguna novedad, de si nos podía llevar o no. Muchos nos escribieron preocupados por ese señor, de que no nos cuelgue y demás. La verdad es que no sabemos qué onda, porque es muy raro el tipo. No nos da bola. Sí. No parece alguien que estuviera planificando un viaje a San Diego y que esté tratando de que vos... No, pero ayer hablamos un poco más con Glenn, así que seguramente el lunes igualmente lo llamemos para el lunes ya tener todo organizado. Tenemos que ir nosotros a hacer copias de los documentos, de la factura, todo por las dudas que nos pidan en la frontera. Así que bueno, estaría como encaminado. Al menos llegando a México... En México tiene solución porque en México todo tiene solución. En México todo se arregla como Argentina. Los motores se cambian, se reparan, se rectifican, se ponen nuevos, se hace todo. Sí, y están las partes, porque también, bueno, el tema de cambiar el motor entero, que si después volvemos a Argentina y no lo podemos registrar y no se puede vender y como eso muchas trabas. Entonces, ¿qué dijimos? Da un problema a la vez. Bueno, pero acá la solución que nos daban era cambiar todo entero. En México se pueden arreglar las piezas, se pueden cambiar de partes. Así que también eso iría un poco mejor. Tenemos la opción de ir a Mexicali o de ir a Tijuana, Rosarito. Hay un montón de ciudades. Sí, como al otro lado. Son ciudades grandes. Tijuana tiene como 2 millones de habitantes. Mexicali como más de 1 millón. Así que hay algunos talleres diésel. Ahora tenemos que encontrar el taller. Esto para mí fundamental es caer en buenas manos, ¿no? Encontrar el taller adecuado y demás. Pero bueno, eso será un segundo paso. Primero hay que llegar hasta México. Belu, nunca calentaste el agua para el mate. Se lo iba a decir y dije, no lo voy a decir. Te lo dijo ahí, mira. Voy a calentar el agua. Así que bueno, la idea es como eso, llegar a México y en México ver cuál es la solución. En realidad lo primero sería diagnosticar cuál es el problema y después ver cómo solucionarlo. Lo único malo es que no creo que sea rápido. Yo creo que van a pasar semanas en México hasta... Bueno, no hay que adelantarse, porque si no como que la ansiedad te empieza a comer. Hay que ver en el momento cuál es el problema y cómo sortearlo y arreglarlo. Pero bueno, básicamente la novedad es esa, que creemos que ya el jueves, con todo el viento a favor... Thank you, Glenn and wife. No, la verdad que... Sí. O sea, 2 personas que nos siguen y que viven a 10 horas de acá, que están dispuestas a hacer todo un viaje de 4 o 5 días... Sí. Perdón, 4 o 5 días hasta México para llevarnos a nosotros. Sí, ya de por sí son 10 horas hasta llegar hasta acá. O sea, para venir a buscarnos nada más. Y de acá, 2 días. Son 2.400 kilómetros. Nada, es como que... No sé... La bondad de la gente, ¿no? Porque no nos deben nada. Pueden no mandarnos nada y listo. Sí, porque no es que están acá y dicen, bueno, chicos, en un ratito los paso a buscar y ya está. Es un montón, así que estamos más que agradecidos, obviamente. Y... No solo con Glenn, o sea, Glenn es un genio, claramente. Con todos los que nos mandan mensajes, ideas, soluciones, invitaciones, aportes, saludos, fuerza para pasar este momento. No sé, creo que... Voy a mostrar otra cosa que también me hizo muy feliz. Ah, sí, tenemos varias cosas. Junto con la yerba el otro día, Pablo nos trajo alfajores y rodecias. ¿Hace cuánto no como una rodecia? No tengo idea. ¿Los alfajores? Y alfajores, ay Dios.
Los tengo en la heladera y no, o sea, no sé cuándo comerlos porque quiero esperar un momento donde los pueda disfrutar muy bien. No. Sacó todo, vino Pablo, sacó 1 kilo de yerba y eso, y fue como, no. Nos invitó a la casa a lavar ropa, lo que necesitemos se puso a disposición. Y ayer nos trajeron también dulce de membrillo casero. Ahí. Con mermelada también. Con mermelada, pero le digo a Martu, esto por la frontera no puede pasar. Así que lo tengo que Yo creo que puede ser alta pasta frola. que comer ahora en estos días. Alta pasta frola puede salir de ahí. Ay, sí. Voy a hacerla. Otro día tengo que buscar la receta porque no la sé. Este es un buen momento, Vero, de festejar. Sí, además no puede pasar la frontera, así que o festeja ahora o ya no festeja. Así que... Hoy me parece tan utópico el momento en el que volvamos a manejar, ¿no? Como, es como que ahora, no sé... Está muy lejos. Sí, es como que ya uno se enfría, es como que decís, wow, volveremos a... También tenés dudas, ¿no? Decís, ¿quedará bien la camioneta? ¿Volveremos a rodar? Yo quiero creer que sí, que lo vamos a sortear. Y que nada, y que esto va a ser, no sé, cuando estamos en el taller de México. Pensé que se había colgado. Cuando estábamos en el taller de México, veíamos que no terminaba más, tuvimos 2 meses. Y bueno. Y no encontraban el problema, y era cómo vamos a salir de esto, y esto va a pasar en algún momento, y quedará bien la camioneta. Y hoy es una anécdota de la que casi te acordás, obviamente, fue una etapa del viaje, pero quedó pasada y te acordás de los sanguchitos que íbamos a comer a la esquina, de las buenas personas que fueron todos ahí, cómo nos ayudaron, de lo bien que quedó la camioneta porque llegó hasta el Ártico y bajó. El arreglo con unos taquitos en la mano se vive de otra forma. Sí, y también el clima es más ameno y todo, pero creo que sí, que es como que a veces uno cuando está pasando momentos difíciles, sea por vehículo o por cualquier problema que tengas en la vida, siempre hay que saber que en un tiempo va a ser una anécdota, que todo pasa y que nada es para siempre, ni las cosas buenas ni las malas. Y esto también va a ser una anécdota y te vas a acordar dentro de un tiempo y vas a decir, uy, mirá, ¿te acordás cuando me pasó tal cosa y cómo lo solucionamos? Y cuando estás en el medio es como que decís, no pasa nada, ¿cómo vamos a salir de esto? Pero todo tiene solución. Los vehículos se rompen, se arreglan y punto. Y esto también, y por más que te duela y hasta si tuvieras que cambiar de vehículo y seguir viajando o te agarras una mochila y te vas, el viaje sigue mientras vos tengas ganas de seguir viajando y... Así que, estamos felices. Bueno, no seas negativo, no estoy siendo negativo, al contrario. Todo pasa en la vida, o sea, las cosas malas y yo tengo fe en que lo vamos a solucionar, si no ni siquiera hubiéramos ido hasta México. No, obvio. Nos mandan... Estoy muy contenta. ¿Por? Mejor. Porque tenemos dulce de membrillo, alfajores y capaz que el jueves nos vamos. Ojalá que sí. No me gusta contar la plata antes de tenerla, podría decir, no, hasta no estar arriba, pero en teoría Glenn nos dijo que sí. Sí. Así que... Todos así, pensando. Sí. No, yo creo que tiene que... Tiene que funcionar. Sí. Sí. Ya llevamos como 2 horas, Mar. No, se cayó la mitad del tiempo. Arrancamos como 1:30. Los problemas que se solucionan con dinero no son problemas. Totalmente. Un dicho que hemos dicho mucho. Los chicos de Bahía, donde están, ya están en México, ya se están por ir a Argentina. No les podemos spoilear las novedades. Bueno. Pero nada, cuestión que nada, hay que tratar también de relajarse, ¿no? Y esperar a que... Ahora el lunes tenemos que ponernos a hablar con mecánicos de México, a ver si encontramos por las dudas en Mexicali. Sí, para tener todas las opciones. Sí, es que ya tenemos, o sea, tenemos hablado hasta la grúa con la que podemos cruzar de Tijuana, de San Diego a Tijuana. Mecánico, no sé, todo tenemos hablado como para poder pasar. Y para poder tener también como comprobantes en la frontera, porque nos dijeron que si tenemos los comprobantes también, mucho mejor. Y después quiero contar otra cosa, que es que tomamos las recomendaciones que nos hicieron en el video anterior sobre lo que querían ver de contenido, de hacer videos así, ¿cómo se llaman? Como de resúmenes de los viajes anteriores o de los lugares que visitamos, así que ya anotamos algunas ideas
Sí, porque bueno, como les decíamos, esto no se va a solucionar Rápido. rápido. O sea, de acá nos queda llegar a México y en México arreglar la camioneta. Así que como va a ser un proceso, durante mucho tiempo va a haber videos de los avances que vayamos teniendo y demás, pero no tanto de lugares porque no vamos a poder conocer mucho. Un mix. Capaz que este miércoles, yo no lo quiero poner presión a Martu, pero capaz que sale el primero. Ay, sí, tendría que hacerlo. Porque ya no vamos a tener más novedades sobre esta situación. No, bueno, la idea es ir compartiéndoles videos de lo que va pasando, no es dejar de mostrarles nuestro día a día. Pero como las actualizaciones seguramente no sean tan todos los días tener noticias nuevas, bueno, vamos a ir mezclando con esos videos que nos dijeron que les gustaría. Creo que vamos a empezar por Argentina. No sé. Cambié de idea, no sé. ¿Cómo cambiaste de idea? No sé por dónde empezar. Vamos a ver. Bueno, si no nos pueden ir diciendo de dónde les gustaría que empecemos los videos. Pensé que íbamos por Argentina. Todo cambia, la vida es movimiento. La idea también, bueno, si ustedes quieren que hagamos resumen de algún lado, les voy a contar cuáles son los lugares que más nos gustaron de distintos países o zonas que hayamos visitado, mostrarles el recorrido, compartir fragmentos de videos. Sí. Y mucho, no es que uno nos puso no se preocupen, concéntrense en el viaje. La realidad es que nosotros vivimos de hacer contenido y si no hacemos contenido no cobramos y necesitamos arreglar a Blanquita, así que... Es nuestro trabajo, básicamente. Por eso la idea es buscar cosas que podemos hacer. Tenemos un montón de contenido, todo el contenido que hemos subido está grabado. Y pensé que nunca iba a tener tiempo para editar videos como documental de lo que recorrimos, mostrándoles lugares. Muchos de ustedes nos empezaron a seguir por ahí en el último tiempo y ni siquiera vieron videos de Argentina o de otros lugares, no solo de Argentina. Que han quedado muy atrás ya. Así que... Entonces creo que es una buena oportunidad, claro, para... Eso. No, que es una buena oportunidad para hacer un recap de todo lo que fuimos Mi papá me haciendo. dice, pueden hacer 10 mejores lugares, pero sí, la idea es hacer algo así. La idea es hacer algo de eso. Lleva mucho trabajo porque hay que ponerse a buscar contenido viejo, pero... Pero lo bueno es que están. Porque en algún momento dijimos, tenemos 2 discos llenos de videos. Dijimos, bueno, empecemos a borrar algunas tomas porque son muy pesadas. ¿Cuándo las vamos a volver a usar? Una toma de Argentina del 2021. Ahora, menos mal que no las borramos. Tenemos más de 10 terabytes de contenido, así que imagínense. Acá dicen, hagan autocrítica por la fuga de aceite, los fierros se rompen por uso y mantenimiento inadecuado. Te voy a responder una cosa y es que nosotros quisimos siempre mantener la camioneta bien y arreglarla. Pero tenemos una fuga de aceite que acá no la pudimos arreglar. El problema es que nuestro modelo no está desde Perú hasta México, desde Bolivia hasta México no está. Y cuando fuimos a talleres a verlo, nadie lo quiso arreglar. Todos te dicen, no, déjalo, sigue bien. No se rompió, de hecho, por eso igual. No sabemos por qué se rompió. Pero no se rompió por la fuga de aceite. La fuga puede venir por otro lado, la rotura. Igualmente, por más que uno haga autocrítica, o sea, puede mejorar a futuro, decir, puedo prever esto, puedo prever que en 250 kilómetros cambie vuelta la correa. Acá fuimos. En México supuestamente la habían arreglado la fuga y cambiaron la junta de la tapa y no fue. Así que ahí lo afrontamos y no lo quedó bien. No fue nuestra culpa. Y después en Denver la hicimos revisar de nuevo, ¿te acuerdas en el taller? Sí, y el mecánico nos dijo, no están las piezas, acá no se puede arreglar. No lo agarro. No es que fue cuestión a veces... Cuando uno viaja dentro de su país todo es mucho más fácil y arreglar los vehículos es más fácil. Todos conocen el modelo, están las piezas. Cuando salís de la estructura no es tan fácil todo. No. Y creo que hicimos lo mejor que pudimos con lo que teníamos, qué sé yo. No, y uno puede aprender y decir, bueno, no sé, esto para la próxima lo puedo hacer de otra forma. Pero tampoco echarse la culpa está bueno porque en realidad, ¿qué ganas? No, claro, no, el pasado no se cambia. No, y ni siquiera sabemos qué pasó. Cuando tengamos un diagnóstico, podés decir, che, mira, se rompió por tal cosa, pero ni siquiera lo sabemos. Claro, entonces... pero a lo sumo lo que puedes hacer es decir, para la próxima lo hago de otra forma. Sí, es que también... Pero... O sea, recibimos muchos mensajes hermosos, también mensajes feos, ¿no? Sí, no siempre. Todo... Sí, y es como que es un momento en el que uno no está tampoco tan bien. Entonces, bueno, no está bueno. Qué sé yo, uno en las redes sabe que está expuesto siempre a comentarios de gente. Mira, acá dicen, qué sé yo. ¿Se puede saber cuál era el plan original antes de que Blanquita se dañara? ¿De dónde iban a enviarla y a dónde? El plan original era
Por eso siempre decimos que la vida cambia y que hacer planes no tiene mucho sentido, ¿no? A tan largo plazo, porque todo cambia. El plan era ir hasta Baja California, hasta la costa oeste de Estados Unidos, Baja California, recorrer Baja California, volver a Estados Unidos, ver el Mundial, ¿no, Belu? Y sí, sí podíamos ver el Mundial. Después ir a recorrer un poquito la costa este, bajar para el Día de los Muertos a México, hasta ahí llegaba nuestro plan. Sí. De ahí la opción era mandarla a Europa o a Argentina otra vez. Sí, todavía no nos sabíamos. O a Colombia, no sabemos. No nos habíamos decidido por cómo seguirlo, porque todavía teníamos un año más para pensar a ver qué queríamos. Pero esas eran las ideas, digamos. La gracia era recorrer el oeste de Estados Unidos, Washington, Oregon, California, no sé, los otros estados, Idaho, Nevada, todo lo que está por ahí. Conocer un poco. Pero bueno, no se dio. En enero tenemos una novedad que no vamos a contar todavía, pero tenemos ahí un viaje. Sorpresa. Así que eso ahí vamos, aunque sea a salir un poco del enfrascamiento de la rotura y los talleres. Y bueno, también no sé, yo creo que necesito vacaciones de esto, te juro. Tengo el cerebro que no... Ya está todo encaminado. Ya, vamos encontrando, ¿cómo se dice? Gente buena en el camino. Sí, la luz al final del túnel. Gente buena en el camino. Fíjate, creo que el agua está bien. A ver. Uy, sí, qué rico el mate. Además no teníamos que bajar los pochoclos, ¿no? Sí, un poco sí. ¿Hay alguna pregunta para que conteste? No sé, ¿quién quiere que respondamos algo? Me puedes entrevistar. ¿Te puedo entrevistar? Te pueden entrevistar. Me pueden entrevistar. Mucha gente que nos sigue desde que empezamos el viaje. Hace un montón. Mucho tiempo. Mira, Gladys de Tucumán, Pau de Río Negro. Ay, el otro día estaba mirando las cosas de Argentina, pues estaba armando... ¿Qué fue? Armó un video, un reel, no me acuerdo. Ay, Dios, qué hermosa Argentina. Todos los países. ¿Vas a ver con los videos de resumen? Sí. Porque uno ya no se acuerda de algunas cosas. Justo porque estaba haciendo un video de Argentina, pero... Volver a Argentina y seguir viajando por Argentina también me gustaría. Pero, ¿qué pasó con los libros de colorear? ¿Qué libros de colorear? Los que me agarré en el centro de visitantes. Si son esos, están guardados acá abajo. Todavía no pinté nada. No lo pinté nunca. Tengo 3 libros para colorear acá. Porque los compré. Hay 2 que compré hace mucho. Que dije, bueno, para cuando estoy estresada, puedo pintar. Se podría haber pintado todo este tiempo. Pero estás tan estresada que yo no tengo ni ganas de pintar. No es demasiado. No me dan las horas del día para hacer las cosas que quiero hacer. Por ahí preguntaron antes cómo iba tu emprendimiento de organizar viajes. Va bien. No me preguntas para verlo, sigamos preguntando. He dado pedidos, así que súper bien, estuve haciendo cosas. ¿Qué cotizaste hasta ahora? Para viajes, asistencia al viajero, para viajes a la Patagonia. ¿A dónde más fue? A Tampa, a Brasil. Hiciste varios. Tengo unos más que tengo que contestar. Uno a Japón. No, pero ese no lo coticé. Bueno, pero un viaje a Japón ahí para cotizar. Sí. Y bueno, estuve tan haciendo cosas que no pinté nunca más. Tengo el libro del Ártico para pintar. Muchos libros. Sí. Toma. Bueno. ¿Fue un vivo accidentado? Un vivo accidentado, pero funcionó al final. Nos escucharon al menos. Disculpen la calidad de la imagen, ya la mejoraremos. Me preguntan si estuvimos por Costa Rica. Estuvimos por Costa Rica un mes. Hermoso Costa Rica. Porque yo volvería a Costa Rica. Ahora me está faltando una dosis de Costa Rica. Una playita. Playitas, ver perezosos, ¿no? Que un mono nos caga Blanquita. Ahí Blanquita fue bendecida por los monos congos. Y no, la verdad que Costa Rica, yo amé Costa Rica. Sí, tremendo fue muy país. lindo, muy lindo. Así que bueno, ¿vamos redondeando? Vamos redondeando. Sí. Así. ¿Les gustan los vivos así que hagamos una vez por semana contándole las novedades y compartiendo un poco? ¿O es demasiado todas las semanas un vivo? Ay, me quemé. ¿Sí? Sí, está re caliente. Bueno, nada, cuéntenos después si les gustan
Pueden elegir también si quieren que hagamos algún vivo temático y nos dicen, che, quiero que hablen de tal cosa y hacemos un vivo y nos pueden ir preguntando mientras cosas por el chat. Hoy hablamos sobre las cosas buenas y malas de viajar en motorhome. Tengo otro tema para otro vivo, no lo voy a hacer hoy, que es qué me gusta y qué no me gusta del motorhome nuestro. ¿No, Blanquita? Como qué cosas estaría bueno que sean distintas, más, no sé. Vos decís, como hacer un van tour como en vivo. No, porque no nos da la señal. No hacer un van tour. Yo digo, ¿Cómo? Como hicimos hoy, de elegir, de decir qué nos gusta y qué no del motorhome, sobre Blanquita, ¿me entendés? De nuestro motorhome, no de viajar en motorhome. Entonces me gustaría tal cosa, no me gusta tal cosa. Vos el otro día armaste otro motorhome adentro. O sea que hay cosas que te gustaría que sean diferentes. Y eso podemos charlarlo en un vivo. Podemos charlarlo en un vivo y si tenemos buena señal podemos hacer un van tour en vivo. Ahí tendríamos que tener muy organizada la camioneta. Bueno, pero acá porque estamos como muy incómodos. Y vamos a seguir de taller en taller. Sí, estamos muy Bueno, incómodos. vamos viendo. No sé si con van tour. Mira, cadena nacional toda la semana, Belú. Todos los sábados, cadena nacional. Pronto si averiguamos por un U-Haul, sí. Pero los vehículos que tienen cuando ponemos que tenemos que llevar de arrastre a Blanquita, nos ponen que no lo pueden llevar porque es muy pesada. Creo que sí. ¿De U-Haul? Pero son camiones y vos no sos camionero. Hay 2 camiones grandes que la pueden llevar. El tema es que son como camiones de... Son señores camiones, o sea... Trompa de camión, todo. Claro. Y nosotros no somos camioneros, no podemos manejar algo de muchos metros para atrás. De los que podríamos manejar nosotros, no. Mira, uno nos puso una grúa en Argentina. Cobran $1.800 para hacer 180 kilómetros en un colectivo. ¡Wow! ¿Cuánto? $1.800. Ah, miércoles. Bueno, acá habría que ver cuánto te cobra igual para un colectivo. Porque es más pesado. ¿Las grúas? Acá no nos ofrecieron llevarnos hasta Santiago igual. No, los que nos son llevaban, transportes. Claro. Las grúas te matan, no hay chance. Eran empresas de transporte que hacen con camiones grandes. Y llevan varios vehículos, entonces amortizan el costo. Por aquí yo que ustedes no intentarían más encender a Blanquita porque por el sonido y el teclado del motor seguro reventó la correa y se salió de punto. Ok. ¿Estás tejiendo algo? No. Desarmé el cuellito que le armé a Martu. Me quedé sin cuellito. Porque no me gustó como lo hice, la verdad. Entonces lo desarmé y ya no me acuerdo qué era lo que quería hacer. Creo que te quería hacer una bufanda, no me acuerdo. Pero como nos estamos yendo a Tijuana, igual no lo va a necesitar. Así que lo puedo hacer después. Sí, la verdad que no te da la vida igual. No, ahora no. No. Estamos además que ayer vinieron dos parejas de seguidores a vernos, una familia y un chico. Y ahí ya pasamos como 2 horas hablando. Y es que, sí, entre una cosa y la otra se nos pasa el día. Después tenemos que estar llamando a todo el mundo, hablando con uno, con el otro. Vos cotizando viajes, yo tratando de editar algo. Ayer que estuvimos, también desarmamos, le sacamos la tapa al motor de Blanquita para ver nosotros algo. No sé, es como que no nos da la vida para hacer todo. Pero ya volveremos a... Se extraña mucho la rutina. Sí. Nuestra rutina, nuestros espacios. Pasa que ahora como, bueno, estábamos con la cabeza en el arreglo, en llevarla, en conseguir todo y demás. Mira, por acá, Adri dice... Uy, perdón. No, que todo eso ocupa tiempo en la mente. Ocupa espacio en la mente y tiempo en el día. No terminamos saturados. Ay, ayer le dije. Ya a Marto le dijo. No sé si tengo más sueño o hambre a la noche. O sea, me iría a cenar. A las 8 ya estaba. Sí, digo, me iría a dormir sin cenar. Por acá dicen, ¿dulzan el agua del mate? No. No, el mate amargo tomamos. Después Santiago pregunta qué racha con las roturas. Mari Guille, banda 4, ustedes. ¿Sí? Tocó. Es parte del viaje, sí, ya está. No se puede hacer nada. Hay que ver qué pasó, arreglarlo y seguir. Me pregunta si nos gusta la idea de arreglar a Blanquita y después venderla y comprar una en Europa para recorrer allá. Podría ser. Sí, pero como el modelo de Blanquita también está mucho en Europa, como que si uno la arregla, en realidad ya se podría cruzar y seguir usando a Blanquita porque allá también hay repuestos, hay mecánicos que la conocen. O sea, como que es un modelo que para allá iría bien. Ay. A mí hay un par de cosas que me gustaría cambiar, pero se las vamos a contar en el próximo vivo. Porque bueno, también ya el tiempo también juega un papel y uno empieza... Hay cosas que está bueno, ¿viste?
dormir más derecho. Por suerte pusimos un buen colchón. Bueno, eso se lo vamos a contar en el próximo video, ¿no? Sí. En el próximo video vamos a... Depende de dónde estemos. El sábado que viene. Espero que no estemos en Vancouver. Esperemos no estar acá. Pero no sé tampoco dónde vamos a estar como para poder hacer un vivo. No, bueno, si no podemos hacerlo sábado, lo haremos la otra semana. O el domingo, o otro día. Estén atentos que igual lo avisamos siempre. Y si quieren que hablemos de algo o que contestemos alguna pregunta, las pueden ir dejando y las vamos anotando. Tengo mis cuadernitos para anotar. ¿Dónde van a pasar el Thanksgiving Day? Ni idea. Al parecer en ruta, supuestamente. Porque es ahí el 27, 28, es por esa zona. De hecho, el de casa lo pasamos. Fue en Canadá ya fue. Hace como un mes. Una vez arreglado de Blanquita para rato, dice Javier. Esperemos que sí, Javier. Esperemos que sí. Tiene que ser. José Diego Río Botija, espero que todo tenga arreglo en la vida. Seguro que sí. Que no nos invada la ansiedad. Eso es lo más difícil, creo yo, en este momento. Pero tratamos de que no nos... Tratamos de que no. Pero a veces nos agarra la loca, ¿no? Y sí. Intentamos que no, pero... A veces nos agarra. Empezamos a buscar autos acá y decimos, bueno, ¿nos vamos? El otro día encontré unas pickups hermosas para tirar a la Blanquita. Pero después tienes que vender la pickup. No. No. Así que bueno. Bueno, vamos a ir cerrando el vivo. Vamos a ir cerrando. Esperamos que les haya gustado. Salió muy accidentado, lamentablemente no era la idea. Pero fue lo mejor que pudimos hacer. Sí. Chicos, vuelven a Venezuela. A ver, los dos nos gustaría. Pero sí, nos gustaría. No sabemos si ahora ni cuándo, pero... Nos quedó mucho por ver. Así que... Nos queda... Hacer la gran sabana estaría bueno. En todos los países quedan igual siempre. Si volviéramos, tenemos en todos los países lugares para visitar. Sí. Pero bueno. No sabemos. Una vez que esté Blanquita arreglada, veremos cómo hacemos. Crucen los dedos para que Blanquita vuelva a rodar, ¿no, Belu? Sí. Y para que esta semana que entra ya resolvamos la llegada a México. Da un problema a la vez. Primero tenemos que lograr llegar a México. Y cuando lleguemos a México, lograr arreglar a Blanquita. Pero al menos tener un panorama más certero de qué tiene, ¿no? Porque no tenemos ni idea. No, pensar. De hecho, encontramos en México, el motor de esta camioneta está nuevo. 0 kilómetros, te venden el motor, medio motor, 3/4, 7 octavos de motor. Y están todas las partes para comprarlas por separado también. Así que en una de esas también podés hasta quedarte con un motor 0 kilómetros y seguir viajando con un vehículo nuevísimo. Esperamos... No sé si en el video que viene, pero capaz que en el otro, dentro de 15 días, tener ya más novedades. Ojalá que sí. Así que bueno, amigos, les agradecemos por haber estado del otro lado. Y veremos el vivo la semana que viene. Esperamos que el miércoles haya un video, ¿no? Esperamos que el miércoles haya un video. Si el editor se pone a laburar y deja de pavear, mándenle ustedes. Hacer video de tal cosa. No, pero que se podrían hacer un vivo temático de contar experiencias que tuvieron en cada país que visitaron, puede ser. Puede ser. O sea, la idea del video en realidad es que sean temas que a ustedes les interesen y que tengan ganas de charlar sobre ese tema. Es compartir un rato también, salir de la estructura del video, que es todo más... Así que, bueno. Si tienen ideas o quieren que